¿Ustedes también quieren la paz mundial? Esa es una idea muy noble, muy compleja, que hemos aprendido de una gran sucesión de personas que han competido por el título de Miss Universo. O de Miss Mundo, o de Señorita México, o de Nuestra Belleza, o de Miss Venezuela, o de Miss América, o de Miss USA, o de casi cualquier certamen de belleza. Bueno, pues ese es el gag recurrente de las misses, de las concursantes de certámenes de belleza, que siempre en la entrevista contestan que lo que quieren es la paz mundial y luego no saben muy bien argumentar qué es eso de la paz mundial, pero le echan muchas ganas a decir que quieren la paz mundial y a partir de eso, por ejemplo, cuando un político hace una declaración vaga o cuando un músico pop se las quiere dar de muy comprometido socialmente, pues decimos que es como las Misses y quiere la paz mundial. Pero fíjense que de pronto hay concursantes de Miss Universo concretamente que sí parece como que quieren la paz mundial. Fíjense lo que pasó en 1993. En 1993, Sudáfrica tuvo su primera representante negra en Miss Universo. Miss Sudáfrica fue negra por primera vez. Acababa de terminar el apartheid, estaba Nelson Mandela en la presidencia y Palesa Jackie Mofokeng era Miss Universo. Y Palesa Jackie Mofokeng, mientras fue Miss Universo, pues no hablaba de la paz mundial, sino hacía cosas un poco más útiles. Se volvió, por ejemplo, una gran vocera de los derechos reproductivos y sexuales. Se volvió también una gran vocera que criticaba los matrimonios arreglados y particularmente los matrimonios arreglados por una contraprestación financiera, que era un fenómeno, y creo que es un fenómeno a la fecha, en ciertas regiones rurales de Sudáfrica. Y además, en regiones de su país que vivían guerra civil, encabezó caminatas por la paz. Ok, entiendo que no es Angela Davis, que no es Kofi Annan, pero no es el cliché de la Miss Universo que dice con su vestido de noche al conductor de smoking que quiere la paz mundial. Pues al menos por la pacificación de su territorio y por la construcción de una cultura de derechos en su territorio, Palesa Jackie Mofokeng sí hizo cosas. Pero ya que andamos en lo de la paz mundial, así la paz mundial, pues sí hicieron algún esfuerzo, si quieren modesto, pero no menor, dos candidatas a Miss Universo en 1994, Gada Turk y Tamara Porat. ¿Por qué? Porque Gada Turk era Miss Líbano y Tamara Porat era Miss Israel. Bueno, pues como ustedes saben, y ahora lo sabemos más que nunca, Líbano e Israel son dos países que tienen una relación contenciosa, que están siempre al borde de la guerra. Hezbollah, una de las organizaciones terroristas que tienen amenazado al Estado de Israel, pues tiene su sede en Líbano y las tensiones políticas entre el gobierno libanés y el gobierno israelí, con toda su legitimidad y todas las complejidades de ambos gobiernos, pues están a la orden del día. Y en medio de eso, en medio de una situación de enemistad entre Líbano e Israel, de no relaciones diplomáticas, Gada Turk, Miss Líbano, y Tamara Porat, Miss Israel, también en Sudáfrica, si no me equivoco, se tomaron una foto juntas, abrazadas y sonrientes. La foto es una foto bastante inocua, es la foto de dos chavas muy guapas, abrazadas y sonrientes, nada más que una tiene su letrero que dice Israel y la otra tiene su letrero que dice Líbano y la foto dio la vuelta al mundo. Si ustedes buscan en Google Miss Israel, Miss Líbano 1994, bueno, pues van a ver esta foto de estas dos mujeres que generó un escándalo político en los dos países. Gada Turk, Miss Líbano, fue sometida a un interrogatorio por parte del gobierno de su país. Se quiso incluso decir que muchos libaneses decían que no, que pobre Gada Turk, que pobre Miss Líbano, que seguro Miss Israel la había obligado y le había tendido una trampa para socavarla políticamente. La verdad es que muchos años después Gada Turk escribió al respecto. Era un statement, una declaración de principios de dos mujeres jóvenes que creían que hay cosas, y si quieren cosas tan superficiales o tan profundas como la belleza, que podían unir a dos culturas más allá de la religión y de la política. Y la foto de Gada Turk y de Tamara Porat creo que es a la fecha poderosamente
conmovedora. Y bueno, si no es, digamos, un esfuerzo que haya logrado que adviniera la paz en esa región, claramente no sucede, no me parece mucho menos encomiable que el intento de Daniel Barenboim y de Edward Said de construir una orquesta juntos. Es decir, finalmente son esas iniciativas culturales icónicas las que resultan en generar un clima distinto y en que la opinión pública vaya moviéndose hacia otro lado. Ese fue el caso, por ejemplo, de Jena Talakova en 2012. Jena Talakova, a pesar de tener ese apellido tan sofisticado, no crean que fue Miss Croacia, no crean que fue Miss Montenegro, sino fue simplemente Miss Canadá. Bueno, no fue Miss Canadá, pero quería ser Miss Canadá. Jena Talakova había nacido en British Columbia de un padre checo, de ahí su apellido, de una madre indígena canadiense, y había ganado algunos concursos de belleza trans, se puso a ver las reglas de Miss Universo y no hablaba de el sexo que le hubiera sido asignada a la contendiente al nacer. Entonces dijo, caray, pues yo ya me hice una cirugía de reasignación de género, ya tengo mis papeles en orden ante el Estado canadiense, puedo optar por ser Miss Universo, bueno, candidata de Canadá a Miss Universo, puedo optar por ser Miss Canadá. Se inscribió y fue prontamente descalificada por la organización Miss Universo Canadá. Lo que hizo entonces Jena Talakova fue reclutar a una abogada importante, a una abogada feminista que se llama Gloria Alfred, que es una abogada estadounidense que, digamos, ha ganado muchos casos importantes relacionados con los derechos civiles, y le dio su caso y demandaron a Miss Universo Canadá. Y bueno, finalmente se resolvió fuera de tribunales, no llegó a sentenciar la corte, porque incluso Donald Trump, que en aquella época era el presidente de la organización Miss Universo, salió a decir: mientras la señorita Talakova cumpla con los estándares legales de reconocimiento de género de su país, que es Canadá, y tenemos entendido que así es, Jena Talakova está en libertad de competir en el certamen Miss Universo Canadá 2012. Talakova no ganó Miss Universo, pero curiosamente ganó el premio de Miss Congeniality, de Miss Simpatía o Miss Congenialidad, como se dice en los países de habla inglesa, en este certamen. Y más importante que el título de Miss Congeniality, pues lo que hizo fue traer consigo, hacer que adviniera un cambio importante en las reglas de la organización Miss Universo. A partir de ese año, a partir de 2012, un pronunciamiento global de Miss Universo diciendo que eran bienvenidas las concursantes trans, aunque esto estaría supeditado, y esto se va a volver importante, ya saben ustedes por qué, a la operación local en cada país de la organización Miss Universo local. Bueno, eso hizo que, seguramente ustedes recuerdan a Ángela Ponce, Miss España, hace algunos años, si no me equivoco, en 2014, que se volvió una mujer muy famosa, fue la primera reina de belleza trans en la organización Miss Universo y se volvió, pues digamos, una suerte de embajadora de los derechos de la comunidad trans, no solo en España, sino en todo el mundo. E incluso el año pasado, en 2023, tanto Países Bajos como Portugal tuvieron como representantes a mujeres trans. Ricky Collet de Países Bajos y Marina Machete de Portugal fueron las candidatas a Miss Universo, siendo mujeres trans el año pasado. Este año también hay un nuevo hito en la organización Miss Universo, y ese hito es posible que participe en este Miss Universo la candidata de mayor edad en haber participado hasta ahora. Está por celebrarse el certamen Miss Ecuador, y en Ecuador está compitiendo Yajaira Kishpi. Yajaira Kishpi es una mujer de 46 años, divorciada y con hijos, que está compitiendo en Miss Ecuador y que, si resultara elegida, podría ser la candidata de mayor edad en haber participado en Miss Universo. Como dije, además, es una mujer divorciada y con hijos. Esto tiene que ver con cambios que fueron instrumentados en la organización Miss Universo el año pasado, que hacen que por primera vez en sus más de 70 años de historia se acepte a mujeres casadas. Miss Universo ya puede ser Mrs. Universo, o a mujeres divorciadas, a mujeres que hayan dado a luz, a mujeres embarazadas, a mujeres que tengan hijos. Es decir, todas estas mujeres ahora pueden optar por ser Miss Universo, y ahora ya no hay un límite de edad. Ahora,
¿cuántas Miss Universo trans ha habido? ¿Cuántas Miss Universo mayores de 30 años ha habido? ¿Cuántas Miss Universo han aprovechado su reinado para hacer de él una plataforma política? ¿En qué medida es Miss Universo un agente de cambio? ¿O es nada más un instrumento de opresión patriarcal que representa todas las herramientas y los útiles con que los hombres llevamos oprimiendo a las mujeres? ¿No hay nada para las mujeres en Miss Universo? ¿No hay construcción de agencia ahí? ¿Podría haberla ahora? Si cambiaron todas estas reglas, ¿por qué la organización Miss Universo México vive hoy un escándalo? ¿Por qué Marta Cristiana Merino, la recién designada directora de Miss Universo hace 8 semanas, acaba de renunciar? ¿Y por qué acaba de citar justamente la imposibilidad de mujeres trans y de mujeres de mayor edad de competir entre sus razones para dimitir? Esa es la pinche complejidad de la pertinencia o no de los concursos de belleza en el siglo XXI. Soy Nicolás Alvarado y me da mucho gusto darles la bienvenida a La Pinche Complejidad, el podcast de El Heraldo Podcast, en donde diré, la realidad nos obliga a problematizar hasta los problemas que pensábamos que nunca íbamos a problematizar en la vida. Voy a serles franco, yo no creí nunca que fuéramos a dedicar un episodio de La Pinche Complejidad a la organización Miss Universo, pues por una razón muy sencilla, porque la organización Miss Universo, pues es una organización poco viejita, es una organización que huele un poco a naftalina. Es decir, yo me acuerdo cuando yo era niño, a mi familia le gustaba mucho que se vieran las cosas que había que ver. Entonces en mi casa se veía la inauguración de los Olímpicos y se veía los Óscares y los Emmys y los Grammys y los Tonys y se veía la final del Mundial y se veía Miss Universo. De hecho también se veía Señorita México y también se veía Miss Venezuela. Eso un poco porque mi abuelo era venezolano, pero otro poco porque, pues sí, las misses venezolanas suelen ser las más guapas de todas y eso va a ser relevante para este episodio. La belleza de las misses venezolanas no es casualidad y no es ajena al problema que vive hoy la organización Miss Universo en México. Y entonces, bueno, pues en aquella época era relevante. Y luego, hablando de Miss Universos que aprovecharon su reinado para construir una plataforma política, bueno, no para visibilizar causas, sino para conseguirse unos cargos públicos, pues eso hizo Irene Sáez Colley. Irene Sáez Colley, si no me equivoco, terminó siendo parlamentaria y alcaldesa de Caracas y candidata presidencial en su natal Venezuela, en épocas menos complicadas de Venezuela, a partir de su reinado en Miss Universo. Dada el récord político de Irene Sáez Colley, probablemente pues haya sido uno de los factores que hicieron que entrara en crisis la democracia venezolana. Pero digamos que en aquella época se hablaba de las misses. Bueno, ustedes se acordarán, a lo mejor en 1994 Lupita Jones es coronada Miss Universo, la primera mexicana en ganar, y se hacía el chiste de que era Miss TLC, es decir, se hacía el chiste de que esa victoria había sido a lo mejor negociada en lo oscurito para que México tuviera una Miss Universo como gesto de buena voluntad de Estados Unidos a raíz, digamos, del acuerdo comercial entre ambos países y Canadá. Eso suena vagamente calumnioso, es decir, seguramente Lupita Jones ganó por méritos propios, pero era tan relevante Miss Universo que uno hablaba de Miss Universo como un factor de legitimidad política. Bueno, yo reto a alguien que nos esté escuchando que nos diga quién es hoy Miss Universo. Pues no tenemos ni la menor idea. Es decir, es un concurso y todo el ecosistema de los concursos de belleza, pues parece una plataforma que ha entrado un poco en la obsolescencia cultural. Es decir, pues es una plataforma que empezó a sufrir embates importantes por parte del feminismo en los años 60. En los años 60, un grupo de feministas, si no me equivoco, en 1968, fue a quemar brasieres y a arrojar zapatos de tacón a un bote de la basura, identificado como el bote de la basura de la opresión, porque Miss Universo pues promovía una imagen errada de la mujer. Y ha habido a lo largo de la historia un discurso anti-Miss Universo por parte del feminismo establecido que, pues digamos, ha querido
construir a Miss Universo y todos los concursos de belleza como, pues digamos, herramientas de opresión del patriarcado que lo que buscan es cosificar y objetivar a las mujeres y reducirlas a pues meros objetos sexuales que están ahí simplemente para ser consumidos por la mirada masculina, esa que todo lo cosifique. Y puede que tengan alguna razón las feministas, hay algo de eso en los concursos de belleza, pero no toda. Creo que los ejemplos que acabo de poner de aquella Miss Sudáfrica, aquella Miss Líbano, aquella Miss Israel, aquella Miss Canadá, aquella Miss España, aquella Miss Países Bajos, aquella Miss Portugal, son relevantes. Y el de aquella Miss Venezuela, que aunque no sea un personaje que me resulte políticamente atractivo, bueno, pues es un personaje que pudo, digamos, tomar como punto de partida un reinado de belleza para labrarse una carrera política, sino también porque pues para muchas mujeres que no van a ser activistas trans, ni alcaldesas de Caracas, ni defensoras de los derechos reproductivos en su país, participar en un concurso de belleza supone una forma de empoderamiento, una forma de agencia. Si les interesa el tema, hay un libro de verdad extraordinario de Sarah Bennett Weiser, una académica feminista, que se llama The Most Beautiful Girl in the World, la chica más hermosa del mundo. Está editado por University of California Press. Sarah Bennett Weiser es una investigadora de la Universidad de Berkeley, quizás el campus más liberal y más de izquierda de la Universidad de California. Y lo que dice Bennett Weiser en este ensayo, escrito desde una óptica feminista, es sí, hay cierta razón en la perspectiva feminista que supone, digamos, los concursos de belleza, herramientas de opresión patriarcal, pero también hay cierta razón en quien asume los concursos de belleza como herramientas de empoderamiento femenino, de construcción de agencia, es decir, hay muchas mujeres a las que les ilusiona ser Miss Universo. Hay muchas mujeres que se sienten más visibles, más autónomas, más poderosas, más deseadas, más hermosas, más atendidas, más escuchadas, con mayores oportunidades profesionales, como ha habido muchas Miss Universo que terminan siendo modelos o actrices, a partir de su participación en un concurso de belleza. Pero otra de las cosas que explora la autora Sarah Bennett Weiser en este libro es también de qué manera están representados tanto la nacionalidad como el género en los concursos de belleza. Ella no se detiene particularmente en Miss Universo, solo en un capítulo. Se detiene particularmente en Miss América, o debería yo decir Miss America, porque recordemos que al llamarse los Estados Unidos de América, el concurso que se llama Miss America es el concurso, digamos, señero, fundacional de la industria de los certámenes de belleza en Estados Unidos, y es el concurso que busca, digamos, postular una encarnación femenina del espíritu de América, es decir, del espíritu de lo que los estadounidenses entienden como Estados Unidos. Y ahí hay una idea interesante, apunta esta autora. Es decir, lo que busca un concurso de belleza es una feminidad nacional icónica. Miss Líbano, señorita México, Miss América. Es decir, esta mujer encarna o debería encarnar los valores de lo que supone ser libanesa o ser americana o ser mexicana. Hay, digamos, un valor icónico. Ese valor, lo que postula, digamos, es cuáles son los valores de ese país y cómo es esa feminidad. Y la construcción de esa feminidad es una construcción que está determinada por estándares que define una multinacional que hasta hace muy poco era estadounidense y ya no lo es, y eso también es un elemento importante. Antes Miss Universo era una organización con sede en Nueva York, antes la había tenido en Los Ángeles, su último presidente, su último dueño había sido Donald Trump, pero desde hace unos años Miss Universo es una organización con capital primero tailandés, Anja Krayutatip, una
mujer de negocios tailandesa, que por cierto es trans y ya llegaremos a ello, es la dueña, la principal accionista de la empresa que es dueña de la organización Miss Universo, que es una empresa que se llama JKN Global Group, JKN Global Group, y que es un conglomerado que tiene muchos tipos de negocios, muchos negocios de medios de comunicación, y desde hace poco hay un segundo socio porque vendieron parte de la organización, aunque sigue siendo Anja Krayutatip la accionista mayoritaria, a un empresario mexicano, operador de casinos, que se llama Raúl Rocha Cantú. Entonces, hoy Miss Universo es sobre todo una organización mexicana y tailandesa y sus oficinas están en Bangkok y en la Ciudad de México de manera principal, pero a lo largo del grueso de su historia fue una organización estadounidense y el constructo, digamos, de los valores de Miss Universo viene en gran medida de la cultura estadounidense, de lo que la cultura estadounidense entendía en el siglo XX como una feminidad icónica, y eso está derivado y va a ser muy importante también de los valores que tenía originalmente Miss América, el concurso fundacional de los certámenes de belleza en Estados Unidos. A ver, si pensamos en las Misses, y no deja de parecerme interesante, siempre hay esta parte en traje de baño. Ahora algunos concursos locales la han eliminado por protestas feministas, pero digamos la estructura típica de un concurso de belleza es primero está el traje típico, el traje regional, ahí tenemos la identidad nacional en sus distintas expresiones regionales, al final tenemos el traje de noche, la gala, y en medio tenemos el traje de baño. El traje de baño, que rara vez es bikini, durante muchos años al menos el traje de baño era un traje de baño de cuerpo completo. No se busca que haya, digamos, un cuerpo extraordinariamente sexualizado, es decir, no son los cuerpos del jajá, los cuerpos que vamos a ver, los que no entiendan qué es el jajá, pregúntenle a alguien de mi edad o más grande y se los va a explicar, pero bueno, esos cuerpos voluptuosos como de J-Lo no son los cuerpos que vemos habitualmente en un concurso de belleza, sino vemos estos trajes de baño de una pieza, históricamente con tacones, pues los tacones hacen que luzcan más gallardos los cuerpos femeninos o que se objetiven mejor, dirían las feministas, pero digamos no hay una actitud abiertamente sexual. Y luego hay un desfile en traje de noche en donde se busca que el traje de noche sea elegante, sobre todo. No hay, digamos, el desafío sexual de las modelos de pasarela en los concursos de belleza. Hay una expresión de la belleza apenas sexual que busca ser elegante, que busca ser respetable, diría yo, cualquier cosa que respetable signifique, y que busca sobre todo ser no amenazadora. Esa feminidad es una feminidad rigurosamente heterosexual, es una feminidad que, digamos, se siente a gusto en el sistema en el que vive, si queremos calificarlo de patriarcal, es una feminidad que vive bien su lugar en el patriarcado, es una feminidad liberal, sin embargo, es una feminidad que quiere trabajar, que quiere progresar, que puede, digamos, tener una interlocución pública, y es una feminidad, también diré, y esto va a ser relevante en algún momento, oronda y abiertamente construida, es decir, que juega con los aparejos de la feminidad. Durante muchísimas décadas esta fue una feminidad blanca, es decir, hasta los años 60 las mujeres negras no podían participar en los concursos de belleza estadounidenses y concretamente en Miss América. Y hubo que esperar a 1983 para que la primera mujer negra ganara un concurso de belleza en Estados Unidos. El concurso fue Miss América y esa mujer fue Vanessa Williams, y ahí también hay una historia importante. Vanessa Williams gana Miss América en una contienda, en un concurso, en donde ella y otras 3 concursantes son negras y el resto de las concursantes, las 46 otras concursantes, no lo son. Son un poco fetichizadas a lo largo de todo el proceso, es decir, se les toman fotos juntas, se les hacen entrevistas juntas, se habla, digamos, de manera muy importante de la representación que tienen estas mujeres y de cómo transmiten un mensaje de Estados Unidos como un país que ha trascendido el racismo.
Se trata de mujeres negras que tienen, sin embargo, una feminidad muy blanca, es decir, que tienen el pelo lacio, que tienen la piel más o menos clara, que tienen rasgos más bien delicados, rasgos que acusan algún origen caucásico y que tienen, digamos, esta misma imagen no amenazadora de las contendientes habituales de Miss America. Es decir, hay una idea de una cierta feminidad no amenazadora, una feminidad integrada, una feminidad recatada y respetable, aunque liberal, que encarnan las contendientes de concursos de belleza, y estas contendientes encarnan eso, y 1983 le regala al concurso Miss America su primera reina de belleza negra en la persona de Vanessa Williams. Vanessa Williams, el libro que les recomiendo, hace un gran recorrido, digamos, por el reinado de Vanessa Williams. Se dedica durante todo su reinado a desenfatizar su condición negra. Entiendo también que a ella le debe haber hartado mucho y enojado mucho que se pensara que su único mérito para ser Miss America hubiera sido su origen étnico. Entonces, hay un discurso memorable en donde dice: yo hubiera ganado igual aunque hubiera sido blanca o hispánica o asiática. Me eligieron porque consideraron que era yo la mejor persona para desempeñar este trabajo. Y es un reinado muy exitoso, y es un reinado muy icónico, y es un reinado muy relevante. Pues Vanessa Williams es una de las pocas Miss America que lograron tener una carrera que dura hasta la fecha y es una gran estrella de Hollywood, de Broadway, de la industria discográfica, etc. Pero antes de eso tuvo un descalabro mayor, porque la revista Penthouse, la revista de porno hardcore estadounidense, y especialmente Guarra, en medio del reinado de Vanessa Williams, publica unas fotografías, no solo desnuda, sino unas fotografías en donde, pues digamos que ponen en escena un episodio de sexo lésbico de Vanessa Williams. Son fotos posadas con otra modelo. La otra modelo es blanca para mayor ruptura de tabús y están en poses sexuales, desnudas, simulando una escena de sexo lésbico, Vanessa Williams y otra modelo. Y esas fotos se publican en la revista Penthouse durante el reinado de Vanessa Williams, y Vanessa Williams es obligada por la organización Miss America a renunciar a su corona. Y este episodio de Vanessa Williams pues pone en acto los valores de los concursos de belleza y la problematización que suponen las desviaciones de la norma de los valores de los concursos de belleza. Es decir, que resulta inadmisible dos cosas: una sexualidad agresiva y una sexualidad disidente. Miss América o Miss Universo difícilmente, de acuerdo al canon, puede tener una sexualidad agresiva o puede tener una sexualidad disidente. Posar desnuda y hacer fotos sexuales supone una sexualidad agresiva, y tener sexo con una mujer, siendo mujer, supone una sexualidad disidente. Y esto no casa con la imagen de lo que debe ser una estadounidense icónica, no casa de acuerdo con los valores estadounidenses para la organización Miss Universo. Empieza además a hablarse de cómo ha puesto en ridículo a su grupo de origen, a la raza negra, digamos, Vanessa Williams, por estas fotos, y entonces la culpa, si es que la hubiera, que no la hay, de la persona se extiende a una culpa étnica global. Ha deshonrado a la raza negra Vanessa Williams por haber posado desnuda teniendo sexo con una mujer. No fue una crisis menor en la vida de Vanessa Williams. Más o menos por esos años, como un año después, sobrevino el escándalo de las fotos desnuda de Madonna publicadas en Penthouse y en Playboy. Y fue un escándalo muy grande y también pusieron en jaque su carrera. Pero nadie acusó a Madonna de haber deshonrado a la raza blanca, o nadie acusó a Madonna de haber deshonrado a los italoamericanos. Nada más le dijeron cosas feas, pero a ella. En el caso de Vanessa Williams, Vanessa se convertía en, digamos, una representante de todo su grupo étnico de origen. Vanessa Williams supo reinventar su carrera muy bien. Decidió integrar, digamos, el picor sexual a su imagen de marca, y un año después apareció como una cantante. Es decir, Vanessa Williams fue aceptada
por el público estadounidense. Tuvo muchas películas exitosas, muchas obras de teatro. Creo que se la nominaron a un Tony alguna vez, creo que algún Grammy también. Es decir, Vanessa Williams es aceptable para el público estadounidense mainstream. Nada más no como Miss America, no como la encarnación de la feminidad icónica. Y esto nos lleva a la organización Miss Universo y nos lleva a la renuncia de su directora Marta Cristiana Merino hace muy poquitos días. A ver, primero, la organización Miss Universo transformó sus valores de acuerdo a los tiempos e hizo bien. Le voy a reconocer una a Donald Trump, no lo puedo creer, pero le voy a reconocer una a Donald Trump. Su gestión del caso de Jenna Talakova, de la candidata trans, de la concursante trans en 2012, fue afortunada. Es decir, fue una gestión conforme a derecho. Lo que dijo Trump es, a ver, si esta señora, de acuerdo a las leyes de su país para el que va a competir, es una mujer, para la organización Miss Universo es una mujer. Es un asunto de derecho. Por una vez, Donald Trump no fue un chivo en cristalería y resolvió bien el asunto en 2012. Y eso sienta el precedente de que se anuncie, ese anuncio es complicado y habla mucho de esto, que son bienvenidas las concursantes trans y que eso dependerá de la operación en cada país. Es una declaración muy barata la que hace la organización Miss Universo en 2012. Es decir, no, pues aquí no hay restricción de que venga nadie. Aquí puede entrar quien sea, a donde sea. Nada más pregúntenle al que cuida la puerta en cada puerta. Es decir, se está lavando un poco las manos y es una de esas declaraciones buena ondita para quedar bien que no significan nada. Es decir, no le cuesta ninguna legitimidad ante la generación mayor o ante grupos más conservadores el hacer esa declaración en ese momento. Pasará mucho tiempo antes de que una reina de belleza en el sistema Miss Universo gane. Hasta 2018, me equivoqué en el año hace rato, gana Ángela Ponce Miss España. Es decir, pasan 6 años antes de que en un país una local gane el concurso de belleza. Ángela Ponce participa en Miss Universo, no queda como finalista y después de eso, a cuentagotas, conforme van ganando certámenes locales, van apareciendo contendientes trans en Miss Universo. Nunca ha ganado una. Es decir, pasa un poco como pasó con Vanessa Williams en Miss América en los años 80. Es decir, hay una representación simbólica, un tokenism se dice en inglés, que, si quieren, de alguna manera incluso instrumentaliza a ciertas contendientes. Es decir, mira, sí tengo una trans, ahí está Ángela Ponce, sí tengo una negra, ahí está Vanessa Williams. Ya había habido antes una Miss América sorda, ya había habido antes una Miss América judía, pero es así de una para que se vea que sí tenemos, digamos. No es una práctica común que haya contendientes trans, no digamos contendientes mayores de edad. Fíjense, por primera vez, una mujer de 46 años podría ser Miss Ecuador. No ha sido Miss Ecuador. No ha habido reinas de belleza de más de 40 años. Podría haberlas. Pareciera un poco una manera de mantener tranquila a la comunidad internacional, confiando en que hay ciertos países europeos lo suficientemente de avanzada, como los Países Bajos, que pues, luego van a sacar a una trans y con eso ya se va a decir que sí tuvimos. Lo que sucede de manera importante hace unos años es que a la hora de venderse la organización Miss Universo, de venderla Donald Trump, se la vende a una empresa cuyo CEO, Anja Krayutatip, ya dijimos, es una mujer trans. Anja Krayutatip, que es una mujer además de muy rica y muy exitosa en los negocios, muy hermosa, es alguien que nació como hombre, que tuvo una larga existencia como hombre, que hizo una transición más bien tardía y que compró Miss Universo ya siendo trans, que preside una organización que busca apoyar a la comunidad trans y apoyar a los jóvenes trans, a las jóvenes trans de manera muy importante, y que cuando compró Miss Universo dijo que lo que buscaba era visibilizar la diversidad de las mujeres en el acto de comprar esta organización. Se entiende, por lo tanto, que se traduzca en este anuncio de 2023 que acepta a mujeres casadas, divorciadas, que estén embarazadas, que hayan tenido hijos y
que no pone límite de edad. Eso, digamos, es una aportación de la nueva, no presidenta de Miss Universo, sino es dueña de la empresa que es dueña de Miss Universo, principal accionista de la empresa que es dueña de Miss Universo, Anja Krayutatip, esta mujer de negocios trans tailandesa. Sin embargo, es cierto que la relevancia de Miss Universo pues ha sido intermitente, no le hacemos mucho caso en los últimos años, justamente porque esa forma de feminidad, esa feminidad apenas sexualizada, elegante, respetable, recatada, pues ya no es muy la feminidad de hoy. O sea, si ustedes salen a la calle y platican con una millennial o no digamos con una centennial, pues esa feminidad les dice poco. Es decir, Miss Universo es una plataforma pues un poco pa' viejitos, es decir, nadie anda pensando en Miss Universo. Le falta relevancia cultural, le falta agencia. La decisión de invitar a Marta Cristiana Merino, mejor conocida como Marta Cristiana Secas, como directora de Miss Universo en México, parecía una buena idea, por dos razones. Marta Cristiana es una ex Miss Puebla, pero Marta tuvo que renunciar a su corona cuando se supo que era una mujer divorciada con 2 hijos. Las reglas no le permitieron seguir ejerciendo su reinado de belleza siendo una mujer divorciada con 2 hijos. Ni falta que le hizo, se convirtió en una de las modelos más cotizadas de México con una carrera internacional y después se convirtió en una actriz y en una comunicadora. Y, esto segundo importante, en la inspiración de un libro. Hay un libro que yo les recomiendo si por ahí lo encuentran, no sé si esté editado todavía. Es un libro no escrito por Marta Cristiana, sino escrito con la colaboración de Marta Cristiana por Ana Terán. Ana Terán es una escritora mexicana y una figura muy importante de la cultura mexicana que escribió, digamos, con la colaboración de Marta Cristiana, una novela que se llama No te detengas, que editó Planeta en su momento, si no me equivoco, y que es, pues digamos, como una suerte de biografía novelada de Marta Cristiana, pero particularmente de Marta Cristiana como hija de un hombre homosexual con una sexualidad complicada, que es la historia de Marta Cristiana. Y Marta Cristiana está muy identificada, por lo tanto, con temas, pues digamos, de vanguardia sexual, al ser hija de un hombre homosexual y con una identidad sexual complicada, con el que tuvo una relación conflictiva de la que se animó a hablar, que se atrevió a visibilizar, y por haber ella misma tenido problemas con su título como Miss Puebla, por haber sido madre de familia y por haber sido divorciada. Entonces, y además pues es una modelo guapísima y exitosísima y es una mujer famosa y es actriz, tiene un programa de radio. Entonces era una buena idea que Marta Cristiana fuera la directora de la organización Miss Universo México. Y a las 8 semanas, lo vimos todos, sale a una conferencia de prensa, un poquito hermético el discurso, pero básicamente lo que dice es que tuvo problemas, que no los tuvo con la organización Miss Universo Global, es decir, no los tuvo con Raúl Rocha Cantú, sino los tuvo con alguien más de como por acá, y que aunque las reglas permiten que participen mujeres mayores de 40 años o que participen mujeres trans o que participen mujeres divorciadas, en la práctica no le permitieron hacerlo y después de 8 semanas decidió renunciar. Y creo que esto es clave. Muy pocos días después aparece Osmel Sousa publicando un post con las candidatas a Miss Universo en México, a Miss México, pues, y dice, creo que se llama Mexicana Universal ahora, y diciendo, esta es la mejor selección de concursantes de certamen de belleza en México, porque a todas las elegí yo. Lo que está diciendo Osmel Sousa es, aquí el Queenmaker soy yo, el que decide quién va a ser Miss México soy yo. ¿Quién es Osmel Sousa? Y creo que ahí está la clave del asunto. Osmel Sousa es un cubano venezolano que fue durante décadas el director o presidente, director si no me equivoco, de la organización Miss Venezuela. Miss Venezuela, Venezuela es el país que más reinas de belleza ha tenido en la historia de la humanidad. Se lo disputa solo con Estados Unidos y creo que le gana. ¿Por qué? Y hay muchísimos reportajes en el New York Times, recuerdo alguno extraordinario en Details que leí alguna vez sobre cómo funciona la organización Miss Venezuela, pues porque básicamente es una fábrica de reinas de belleza
que no funciona de acuerdo a los cánones originales. Es decir, a partir del modelo Miss América, que es el modelo semilla de los concursos de belleza, pues cada estado de una federación él tiene a su reina local y esas reinas compiten en un certamen nacional y esas reinas compiten en un certamen internacional. Bueno, eso de la geografía a Osmel Sousa no le importa mucho. Entonces, bueno, pues sí, hay 23 estados en Venezuela. Además de los 23 estados, Osmel Sousa decidió pues, que había 3 regiones y que las regiones también tenían que tener sus mises, pero luego había construido, ahorita voy a llegar aquí, quiero decir con construido, más contendientes de las que había estados y regiones. Entonces, pues ya se empezó a inventar estados, se empezó a inventar bandas. Entonces, una candidata puede ser Miss Península Guajira. Bueno, no hay un estado que se llame Península Guajira. Hay una región de Venezuela que es conocida como La Guajira y tiene una península. Miss Canaima es un parque en el estado de Bolívar. Miss Península de Paraguaná, sí hay una península de Paraguaná, pero la península de Paraguaná es una parte del estado Falcón. Miss Península de Araya, una región del estado Sucre. Miss Roraima, otro parque nacional, en el estado de Bolívar. O sea, es como si yo dijera ahora, pues esta es Miss Chapultepec y esta es Miss Colomos. Pues no, es decir, eso es un invento. ¿Por qué? Porque además Osmel Sousa lo que hace es castings como si fuera a ser una agencia de modelos o como si fuera a ser una telenovela o como si fuera a ser un show. Y en esos castings va desechando chavas. A muchas, se contaba, les decía, opérate la nariz y regresa en un año, baja 10 kilos y regresa en un año, píntate el pelo y regresa en un año. Y pues las que quedan y asigna aleatoriamente a las concursantes a los estados. Y a partir de eso vienen procesos de acondicionamiento físico que tiene que ver con tratamientos quirúrgicos, tratamientos de belleza, toda una serie de procedimientos cosméticos para que lleguen a ser las contendientes tan guapas que vemos en Miss Venezuela. Yo no soy un particular defensor de la belleza natural y me parece que uno siempre le puede ayudar a la naturaleza a verse mejor y me parece bien que sea transparente, pero lo que queda claro es que no es un proceso democrático. Es decir, los venezolanos decidieron, necesitamos ser muy buenos en esto, necesitamos que esto sea un negocio y necesitamos que esto sirva como un instrumento de diplomacia cultural en el mundo. Tráiganse a alguien que lo haga muy bien y que nos construya la fábrica de misas y así van a ganar las venezolanas siempre en los certámenes internacionales porque van a ser las más guapas, porque las vamos a ver construido como las más guapas. Hay algo además curioso. Hay en la feminidad de los concursos de belleza y yo diría particularmente en la escuela Miss Venezuela, pues algo un poco de vestidas, es decir, es una feminidad muy ostensiblemente construida. Es una feminidad que pasa por el bisturí, por el postizo, por el sobremaquillaje, por los efectos para transformar el cuerpo de ciertos vestidos, por el taconazo y el vestidazo y el pelazo, digamos. Y hay cierta cosa, hay algo muy, de flamboyance gay en toda la estética del Miss Venezuela, concretísimamente. Y curiosamente, Osmel Sousa, que es un hombre abiertamente homosexual, ha sido, como muy crítico con muchas prácticas. Él está en contra del matrimonio gay, está en contra del matrimonio igualitario, pues está en contra de la adopción de hijos por parte de parejas del mismo género o de una gestación subrogada para que parejas del mismo género tengan hijos. Y entonces, a partir de eso, pues es raro que sea, tan camp. Miss Venezuela es súper camp. A veces linda casi con RuPaul's Drag Race. Y al mismo tiempo, pues tenga posturas tan refractarias, a los derechos iguales para todas las sexualidades, quien lo encabeza. Suena muchísimo y este no es el espacio, este no es Ventaneando, le mandamos un beso a Pati Chapoy, pero ella hace eso mejor que nosotros, en donde vamos a especular, pero sí suena a Osmel Sousa, suena a la visión de Osmel Sousa. Y lo que dice en ese video después Osmel Sousa es, pues básicamente aquí decido yo, aquí no me van a traer a ninguna Marta Cristiana a decidir o a proponer que si el trans o la cuarentona. Aquí quien decide quién es Miss México soy yo. Muy la organización Miss Universo privada y su decisión, pero diré algo como espectador. Parece una mala decisión.
parece una mala decisión mercadológica, parece una decisión anclada en el siglo XX. Es decir, ¿es relevante ese criterio? ¿De verdad es subsanable, es sostenible? Me refiero incluso comercialmente. Un concurso de belleza que entiende la feminidad como algo determinado de manera anatómica, y voy a un breviario, aunque nos colguemos un poquito. ¿Qué es una mujer? Esa es la pregunta fundamental que está en juego en la renuncia de Marta Cristiana. Marta Cristiana cree que una mujer es una cosa y Osmel Sousa, o bueno, la organización Miss Universo cree que una mujer es otra cosa. Es decir, lo que postula Marta Cristiana es lo siguiente. La belleza femenina existe en muchas formas, independientemente de la anatomía genital de quien la ostente, independientemente de la edad o del estado civil de quien la ostente. Eso va a llevar a recomendarles otro libro que se llama La supervivencia de los más bellos, Survival of the Prettiest, de Nancy Etkoff. Bueno, una cosa que postula brillantemente, y no es que sea un descubrimiento, pero está muy bien argumentado Etkoff en ese libro, es cómo nuestra noción de belleza, ya he hablado de este libro aquí antes, parte de un imperativo reproductivo. Es decir, si nos gustan cierto tipo de mujeres y cierto tipo de hombres, y las mujeres rubias con los senos grandes, Marilyn Monroe, y los hombres altos y fuertes con pelo en pecho, John Wayne, pasan por hermosos en esta cultura, es porque ofrecen mayores posibilidades de reproducción. Eso está en Lévi-Strauss y está en muchos autores. Es decir, finalmente lo que nos llama a construir una idea de atractivo sexual, pues, es la supervivencia de la especie. Esos signos son signos de salud reproductiva. Entonces, si alguien muestra tener salud reproductiva, supone que nos podemos reproducir, eso me atrae sexualmente y eso perpetúa la especie. Eso hace no solo que la homosexualidad, sino, por ejemplo, las relaciones entre mujeres mayores y hombres menores sean un tabú cultural. ¿Por qué? Pues porque la homosexualidad o la relación con una mujer mayor lo que hacen es dificultar la reproducción. Pues para dos hombres o para dos mujeres es más difícil reproducirse. O para una mujer mayor de 40 años, esté con quien esté, es más difícil reproducirse. Bueno, el asunto es que ese criterio de belleza tenía sentido para garantizar la supervivencia de la especie hasta el siglo XX. El asunto es que la especie sobreviviría mejor si nos reprodujéramos menos. Bueno, pues por eso desde los años 60 existe el control de la natalidad y la planeación demográfica. Es decir, no nos damos abasto en agua, en alimentación, en la contaminación que generamos es enorme. Deberíamos de ser menos. Y eso tiene mucho que ver con cómo se han transformado los ideales de belleza. Y eso tiene mucho que ver con cómo se han derribado tabús sexuales. Stonewall fue importantísimo. La relación de Susan Sarandon y Tim Robbins, o de Demi Moore y Ashton Kutcher, fueron importantísimas. Pero además de todo eso, pues ya no urge reproducirse, y eso inconscientemente va produciendo un cambio cultural, y eso produce que ahora reconozcamos más formas de belleza. Miss Universo, originalmente en el siglo XX, pues era alguien sobre todo en edad reproductiva, y alguien que no se hubiera reproducido, que todavía pudiera tener hijos y que no estuviera casada. Es decir, era el emblema del paradigma reproductivo como valor icónico nacional. Los estados-nación ya no necesitan ese paradigma icónico. Es decir, si ya la misión de un estado no es garantizar su supervivencia a través de la reproducción, una mujer que nació con pene puede ser Miss Universo, y una mujer de 40 o 50 años puede ser Miss Universo, porque reconocemos otros tipos de belleza. Y eso está dado en el cine. ¿Quiénes son las grandes estrellas de cine? Cate Blanchett, Nicole Kidman, Angelina Jolie. Es decir, mujeres que ya no están en edad reproductiva, mujeres que están menopáusicas o postmenopáusicas, porque eso ya no es importante, porque eso ya no es lo que se necesita para garantizar la supervivencia de la especie, porque reproducirse es algo personal e íntimo hoy, no es algo que tenga que garantizar la pervivencia del género humano. En ese sentido, la visión tradicional de los concursos de belleza, de lo que es la belleza femenina, es vieja. Libro recomendabilísimo también, del que también ya he hablado, Gender Trouble, de Judith Butler, que ahora tiene una secuela reciente que no me pareció un gran libro, que se llama ¿Quién teme al género?, también de Judith Butler. Es un buen complemento y actualización. Lo que postula es
El género es un constructo cultural en gran medida, es decir, sí, nacemos con un sexo anatómico, pero en el momento en que el doctor, el obstetra, dice es niño o es niña y nos empiezan a vestir de azul o de rosa y a regalar muñecas o cochecitos o a decir mijito o mijita, el género se va construyendo en tanto tal y el género es una construcción reiterada todo el tiempo. En tanto construcción, pues también es una construcción que puede ser modificada, que es lo que sucede con las personas trans a partir de una disforia de género. Y la ley hoy acepta que el género es un constructo cultural distinto al sexo. ¿Por qué? Pues porque uno puede cambiar de género de acuerdo a la ley. Eso, y creo, voy a decir algo terrible, el criterio que vale es el criterio de Donald Trump. La persona que es mujer de acuerdo a la legislación internacional es mujer. Punto. Y a partir de eso, los concursos de belleza se dedican a buscar a una mujer hermosa que encarne los valores de una sociedad en un cierto tiempo. Mi hipótesis es la versión tradicional de Miss Universo, la versión de Osmel Sousa, ya no encarna los valores de esta sociedad y muy probablemente la de Marta Cristiana sí. Y otra vez entiendo, sí, los concursos de belleza, herramienta de opresión del patriarcado, sí, también son herramienta frívola, superficial, endémica, en parámetros coloniales construidos por el patriarcado, pero que muestran modestamente que hay minorías que pueden ocupar la centralidad. Eso no es suficiente para transformar sociedades, pero sí es suficiente para ir modificando lentamente el zeitgeist, tanto como lo que sucede en un aula de clases o tanto como lo que sucede en un podcast como este. Gracias, soy Nicolás Alvarado. Les recuerdo que me pueden encontrar en redes sociales en Nicolás Alvarado Lector, tanto en Instagram como en Threads, y que La Pinche Complejidad es una producción de El Heraldo Podcast que pueden consultar en Spotify, Deezer, YouTube, Apple Music, Amazon Music o cualquier lugar donde ustedes suelan frecuentar podcast. Gracias, nos escuchamos la próxima. Y por cierto, felicidades a Sephora. Qué bien se ve la nueva modelo que escogieron para este mes, que es Alejandra Bogue. Esa mujer tan guapa a sus... no diré cuántos años tiene. Es mi amiga. Nos escuchamos la próxima.